tal amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a otra presentación de la prensa de hoy. Felicidades porque ya se acercan las Navidades. La próxima semana, el martes, estamos ya en Nochebuena, Navidad el miércoles, luego el fin de año. Este es el penúltimo programa del año 2024, la prensa de hoy, afianzando nuestra defensa de la democracia y de los valores fundamentales de la institucionalidad. Empiezo con nuestro comentario de esta semana, titulado Erradicar el hambre para el año 2028. Sería extraordinario acontecimiento nacional si el presidente Luis Abinader alcanzara la meta de erradicar el hambre secular de la República Dominicana para el año 2028. Lo ha previsto Rodrigo Castañeda, representante en la República Dominicana de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como la FAO, hablando en un acto de graduación junto al ministro de Agricultura, Limber Cruz. Castañeda estima alcanzable la meta presidencial de erradicación del hambre o cero hambres, como dicen a nivel internacional, para el año 2028. Sus argumentos son convincentes, pues considera que debe actuarse de forma articulada, promoviendo un aumento de la producción de manera sostenible, incrementando los ingresos y ayudas sociales de acceso a los alimentos para las familias más vulnerables. La receta para acabar con el hambre es conocida, dice Castañeda, señalando que es posible erradicar completamente el hambre, como ha ocurrido en Chile, Brasil, Uruguay y más recientemente en Costa Rica. La reducción de la pobreza en la República Dominicana se atribuye a las políticas de protección social, la integralidad de las políticas económicas y sociales, así como a la resiliencia del sector agropecuario. Según cifras oficiales, al concluir el año 2023, la tasa de pobreza monetaria en nuestro país fue de 23%, una cifra que representó una disminución de 4,7 puntos porcentuales respecto al año 2022, que fue de 27,7%. Este 27,7% fue el más bajo desde el año 2016. En el primer trimestre del año 2023, la pobreza monetaria general fue de 24,2%, primera vez desde enero del 2016 que apareció por debajo del 25%. En cuanto a la población femenina pobre, en el 2022 hubo 135,6 mujeres entre 20 y 59 años de edad en situación de pobreza por cada 100 hombres. Abinader, que llegó al poder en el 2020, es el gobernante que ha ejecutado los mayores programas sociales comparado con gobiernos anteriores. Están en ejecución, por ejemplo, Supérate, que incluye el Fondo Discapacidad Supérate, que solo en este año 2024, que está a punto de culminar, otorga un subsidio mensual de 6,000 pesos a millares de beneficiarios. El Sistema Nacional de Cuidados cuenta con 1,000 personas capacitadas para brindar atención a la población empobrecida. El Plan de Asistencia Social de la Presidencia impacta a familias de escasos recursos situadas principalmente en la frontera.
La red de protección social está a cargo del Gabinete de Política Social para reducir la pobreza extrema. Las jornadas de inclusión Primero Tú benefician anualmente a más de 125,000 ciudadanos. Oportunidad 1424 está destinado a dar empleos, formación y educación a la juventud. El plan social de la presidencia garantiza raciones de comida diarias a personas vulnerables y específicamente a los hogares CREA, que son centros de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos de la República Dominicana. El programa Salud Escolar brinda servicios de salud auditiva, bucal, visual y cirugía oculares a preuniversitarios. Castañeda valora el compromiso de Abinader y del Gabinete Agropecuario para producir actualmente el 90% de los alimentos que se consumen en la República Dominicana, contribuyendo a reducir los índices de pobreza, lograr seguridad alimentaria y alcanzar la meta prevista para el año 2028. Si otros, como Chile y Costa Rica, lo lograron, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podemos acabar con la pobreza de aquí al año 2028, reduciendo solo el 25% de esa pobreza, como se ha logrado a partir de este año 2025? Este fue nuestro comentario, erradicar el hambre para el año 2028. Y en esa misma línea debo comentar este decreto que emitió el miércoles el presidente Luis Abinader, el decreto 693-24, que es un decreto a través del cual el presidente Luis Abinader anunció medidas de protección arancelarias al arroz dominicano. El arroz que viene de Centroamérica a través del acuerdo de CAFTA con Estados Unidos, específicamente el arroz que proviene de Guatemala y de Estados Unidos, estará pagando un arancel mayor. Y esto hay que explicarlo del siguiente modo. Está ocurriendo un proceso de desgravación total del pago de impuestos a la importación de arroz desde los países signatarios del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Ese proceso de desgravación está previsto que entrará en vigencia el 1 de enero de este año 2025. En ese sentido, para proteger a los productores nacionales de arroz, proteger el arroz que es catalogado como un alimento de alto interés nacional, porque es después de la leche el que más se consume en la República Dominicana y que cuando hace falta crea una crisis institucional y política, el gobierno anunció para proteger el arroz en ese decreto que declare el arroz como un producto de seguridad alimentaria nacional. Establece, por tanto, un impuesto al arroz que ingrese al país desde Estados Unidos o Nicaragua de 20% el ad valorem, es decir, sobre el precio, 20% sobre el precio. Con esta medida, el gobierno protege
a los productores locales y pone un límite a la cantidad de arroz que se podrá importar, es decir, que podrá ingresar a la República Dominicana libre de arancel. Ese límite será de 23.300 toneladas métricas de arroz originarias desde las referidas naciones, Nicaragua, Estados Unidos y otros países de Centroamérica que están en ese tratado, las cuales podrán ingresar al país con un arancel que oscila entre 0 a 20%. Superado ese límite, se aplicará el arancel de nación más favorecida, que alcanza el 99% ad valorem, impuesto, ese es el impuesto que se aplica actualmente. ¿Cuál es el concepto de nación más favorecida? Es un principio que establece que las condiciones comerciales más favorables que se le concedan a un país deben aplicarse automáticamente a todos los demás países que participen en el sistema. El principio de la nación más favorecida, que se conoce por sus siglas NMF, es un principio fundamental del sistema multilateral de comercio y se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo es evitar que los países den un trato más favorable a unos socios que a otros, o sea, que no discriminen. El concepto de nación más favorecida se establece mediante una cláusula en los tratados internacionales y se aplica de manera automática e irrevocable. Por ejemplo, si un país elimina los aranceles de un producto importado de otro país, como ha ocurrido con el decreto emitido por el presidente la noche del miércoles protegiendo al arroz, la reducción arancelaria se aplica automáticamente a las importaciones de ese producto de cualquier otro país que cumpla con el tratamiento de nación más favorecida. Este criterio de nación más favorecida se consagró en el acuerdo sobre aranceles aduaneros y de comercio, que era el antiguo GATT, y se ha usado en otros acuerdos multilaterales y subregionales, incluyendo el libre comercio. Nos vamos a la primera pausa. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió un reconocimiento al mérito por parte de la Fundación Enlace Frontera para el Desarrollo, acompañado por una comisión que destacó su liderazgo y aportes a la democracia. Ricardo de los Santos ratificó su compromiso con la rendición de cuentas y la planificación al encabezar un taller sobre la formulación de la Planificación Operativa Anual POA, dirigido a directores encargados departamentales del Senado de la República. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió la visita de cortesía de Ana María Díaz, representante en el país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con quien conversó sobre la agenda de trabajo desarrollada por el órgano legislativo durante el año 2024 y los proyectos más importantes programados para el 2025. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Una comisión de la Cámara de Diputados inició esta semana las entrevistas correspondientes a aquellos aspirantes que aspiran a ser miembros de la Cámara de Cuentas. Según la Constitución nuestra, la Cámara de Cuentas es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Pero esa Cámara de Cuentas nuestra en los últimos tiempos ha estado inmersa en una serie de contradicciones que no viene al caso mencionar ahora,
y hemos llegado al momento en el cual se debe elegir, de acuerdo a nuestras normas legales, una nueva membresía de la Cámara de Cuentas. Vamos a escuchar a uno de los participantes en ese proceso de intercambio que hizo la Comisión Especial de la Cámara de Diputados con el licenciado Cesario Guillermo Veloz. Vamos a escuchar. Vamos con el señor Cesario Guillermo Veloz. Cesario Guillermo Veloz, el expediente 123. Cesario Guillermo Veloz, expediente 123. Cesario, buenos días. Usted cuenta con hasta 10 minutos para hacer una exposición sobre su visión, experiencia y propuestas acerca de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. No tiene que agotar todo el tiempo si no lo entiende. Luego de esto, si surgen preguntas, son opcionales por parte de la comisión, se le harán. Puede iniciar. Gracias y muy buenos días, señor honorable diputado Rogelio Henao, presidente de esta comisión permanente de Cámara de Cuentas, y vía su persona a cada uno de los también honorables diputados y diputadas que son comisionados en la misma. Antes de iniciar, debo hacer una especie de disclaimer, y es que todo lo que aquí exprese es única y enteramente mi opinión personal. ¿Ok? Decirles, somos Cesario Guillermo, darles las gracias por la oportunidad que nos brindan y reconocer que esto es un ejercicio que fortalece nuestra democracia. Nuestra participación la dividiré rápidamente en tres partes. Una motivación, hablar un poquito sobre mí y ya enfocarme más en los aspectos que tienen que ver con la visión y propuestas con la Cámara de Cuentas. Entonces, en cuanto a la motivación, particularmente, y en un reflejo de ejercicio ciudadano, yo creo que República Dominicana puede volver a ser la primada de América, ya no por haber albergado la primera ciudad española en el Nuevo Mundo, sino por ser realmente un verdadero ejemplo de Estado social y democrático de derecho, donde haya oportunidades para todos. Y en este sentido, es importante todo lo que tiene que ver con minimizar, es un flagelo ancestral, minimizar la corrupción, y para eso, sin duda alguna, la Cámara de Cuentas es imprescindible. Por tanto, me motiva a ayudar a desterrar ese estado de cosas negativas que hoy se constituye en un flagelo para ese órgano tan importante en la fiscalización de los recursos públicos. Y creo que puedo ayudar en eso. Lo segundo tiene que ver entonces con algo sobre mí. Normalmente no lo hago, yo prefiero que hablen mis actos. Pero pudiera decir rapidito que crecí aquí en la capital, ya hace 50 años, en un hogar de clase media, gracias a la disposición de mis padres, Mireya Veloz y Radamés Guillermo, quienes entiendo hicieron un muy buen trabajo, no solamente porque tenían un pluriempleo para garantizarnos los medios necesarios, sino porque principalmente lograron impregnar en nosotros valores éticos y una responsabilidad ciudadana. Responsabilidad que se ha expresado, lo habrán podido ver en mi hoja de vida, en muchos ámbitos, tanto en el sector público como en el sector privado, y que incluso incluye una especie de tener esa habilidad de poder relacionarme con todos los sectores, tanto a lo interno como a lo externo, y que cuando es necesario tener la firmeza de carácter. Siempre he propugnado por una preparación multidisciplinaria, a nivel de pregrados concluidos los estudios de sistemas y luego de derecho. Ya en mi casa matriz es la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. A nivel de posgrado tenemos la maestría en gestión pública, tenemos una en sistemas de calidad e incluso inocuidad, y presentamos recientemente tesis para la parte de la maestría de ciencias políticas. También a nivel entonces de especialidades, cuento con una en relaciones internacionales,
otra en lo que tiene que ver con ciencia de la complejidad, otra en lo que tiene que ver con fortalecimiento organizacional y algunas otras cuantas más. De inicio, mis padres me dieron la grata oportunidad, podemos decir, de tener responsabilidades desde muy niño. Tanto así que mi primer cheque lo gané a los 11 años, imagínense. Eso me dio, obviamente, el salto hacia poder ver la necesidad de ser responsable en todo lo que hagamos, por un lado, pero también la necesidad de inculcar ciertos valores y conocimientos para poder ampliar nuestro rango de acción. Es así como entonces, luego de graduarnos con unos amigos universitarios, emprendimos una empresa particular. Luego hubo un primer momento de disrupción en mi vida que tiene que ver con cuando vino el huracán George. Pudimos apoyar a la sociedad en esas acciones. Luego nos contrató, sería mi corta edad, 24 años, la OPS, que parece hicimos un buen trabajo, que nos reconoció. Luego de eso estuvimos al frente de un proyecto con fondos europeos vía DGE8, con Cruz Española y la local. Luego de eso pasamos a la Pan American Development Foundation, que es una entidad afiliada a la Organización de los Estados Americanos. Luego de eso, inicialmente en contra de mi voluntad, de manos a solicitud de una de las personas más maravillosas que he conocido hasta el momento, doña Daisy de Rondón, fuimos a la Cámara de Cuentas, donde tuvimos la ocasión de colaborar con el rescate de la imagen de esa institución, que ustedes saben que en ese entonces realmente estaba bastante deprimida. Humildemente pudimos ver esa parte. Decirles que yo soy de los que cree en lo múltiple, lo colectivo, lo diverso. No soy de los que piensa que la parte buena de la sociedad está en un segmento societal, pero sí es importante hacer avanzar este órgano fiscalizador en momentos donde algo no muy común acontece, y es que un jefe de Estado y Gobierno tiene la disposición férrea de luchar contra la corrupción. Nuevamente, eso es parte de la motivación de nosotros aquí. Entonces, algo que siempre nos ha distinguido es la creación de lo que se denominan Power Teams, o sea, equipos multidisciplinarios que se integran y están orientados hacia un fin. Ya pasando a la parte que tiene que ver con nuestra visión y las propuestas, entendemos que podemos colaborar. Primero, aclarar algo. Si realmente queremos que se cambie la opinión ciudadana, sin duda alguna, la Cámara de Cuentas debe entregar resultados. Y cuando los resultados no es simplemente que haga muchas cosas, porque usted puede a lo mejor hacer muchos informes, pero cuando se convierta en un producto, recuérdense que es cuando están aprobados por el Pleno. Pero al final no es un producto en sí mismo, sino a qué está llamado ese producto a colaborar en el seno de la sociedad para que los recursos se usen de forma eficiente, efectiva, con economía, etcétera. Y el hecho de que podamos de alguna forma, incluso a nivel internacional, bajar esos índices de percepción de una cultura que lamentablemente se ha impregnado ya por muchas razones en las últimas décadas de corrupción. Entonces, creo que hay tres ámbitos en los que hay que trabajar. Los tres importantes, por cierto. Un primero que tiene que ver con el incremento de capacidades internas y la operación sistémica de las entidades afines al control. Luego, a nivel de la sociedad, que tiene que ver con el control social, y es importante reconocer que el control social no se limita a ser veedores de un proceso de fiscalización, sino que la misma INTOSAI reconoce que hay 4 niveles que van desde serveduría a participar en la planificación de las auditorías e incluso auditorías colaborativas, extensibles también a los comunicadores. Hay todo un marco de menos importante en la parte internacional. O sea, en un mundo interconectado, interdependiente, lo que pasa aquí se refleja y se conoce fuera, y también lo que pasa afuera tiene un reflejo aquí. Entonces, de alguna forma, cuando estamos en el ámbito internacional, somos embajadores de nuestra dominicanidad, independientemente de la institución en la que estemos. Entonces, hay algunas, ya para concluir en esta parte, aun cuando, sin desmeditar el rol principal de la Cámara en cuanto al control externo, pero recordemos también que es rectora de todo un sistema. En ese sentido, una primera avanzada sería evaluar la eficiencia de los controles internos, porque yo como responsable de un sistema que tengo los 4 componentes de control presentes, quisiera enfocarme en que realmente haya un objetivo de prevención.
porque ya cuando se ejecuta el gasto, entonces ya hay un tema de lo posterior, de reactivo, no preventivo, que sería lo ideal aquí. Entonces, ahí hay algo que incluso en cooperación internacional reconocemos como el Compliance Officer, que sería algo interesante que el Estado Dominicano, a través de sus organizaciones, pueda implementar, que es una persona que se encarga de que las instituciones cumplan con sus preceptos legales, pero también con lo que están llamados a hacer, en respuesta a las necesidades bien sentidas de la población. O sea, en pocas palabras, entregar valor público. Lo segundo tiene que ver con que es necesario desterrar ese esquema tradicional que todavía impregna la Cámara. Entonces, la fiscalización ya tiene que ver con, más allá de las auditorías financieras, con la parte de gestión, con la parte forense, tecnología de la información, etcétera. La estructura, adecentar el empleo. Lo más importante de una institución es su personal. Entonces, la meritocracia, salarios dignos, no que tengan solamente que depender, y estoy de acuerdo, con bonos, y que la escuela laboral, la escuela nacional realmente funcione. Es algo que intentamos y que sea sistémico, no solamente aislado de la Cámara de Cuentas por aquí, de la Contraloría por allá, etcétera. Y finalmente, no menos importante, la parte de TIC y buena gobernanza. Ya Intosai tiene definido la parte de TIC cómo cerrar esa brecha de la disrupción digital. Es una estrategia mundial, 5ABCDI, o tiene que ver básicamente, son las siglas de 5G, de blockchain, de inteligencia artificial, etcétera. Y lo último, señor presidente, lo más importante, el perfil de los miembros de la Cámara de Cuentas, que no se acaba simplemente de tener un currículum de este largo, tiene que tener habilidades que se reconocen como blandas, pero no son las menos importantes. Bien, Okay. el tiempo ha concluido. A disposición de ustedes. Juan José, diputado Juan José. Sí, buenos días, Buen día. señor Cesario Radamés Guillermo Veloz. Una pregunta simple. ¿Cómo ve usted la relación entre la Cámara de Cuentas con las otras instituciones del gobierno? Gracias. Importante pregunta porque tiene que ver entonces con lo sistémico. Y en eso yo creo que hay oportunidad incluso en el mejoramiento del marco legal. O sea, la Cámara de Cuentas tiene que asegurar que el Sistema Nacional de Control y Fiscalización cumpla su cometido. No lo puede hacer de una forma aislada. Tiene que ver que justamente las normativas se cumplan, que el Congreso y la Cámara trabajen unificados, porque a veces, por ejemplo, hay unas críticas que se vierten acá, pero ¿tienen ustedes los insumos necesarios? Para darle un ejemplo, ahora se está hablando de la parte de una reforma tributaria, pero hay todo un esquema definido en la Intosai a nivel mundial que permite que las cámaras de cuentas hagan evaluaciones no solamente de esquemas impositivos, sino también de los subsidios gubernamentales. Entonces, no hay que esperar que ustedes pidan eso, tiene que haber una labor realmente preventiva, como digo antes, de poderles dotar a ustedes de los instrumentos que necesitan para eso. Entonces, el Sistema Nacional de Control y Fiscalización es mandatorio. Lamentablemente, no está definido, más allá de su enunciado y sus componentes, su operatividad. Y para hacer que el sistema sea viable, hay muchos esquemas. Yo recomiendo el esquema que tiene que ver con un sistema viable. Y distingue 5 subsistemas: la rectoría, la parte de inteligencia, la parte de control, la parte de coordinación, importante, y la parte que tiene que ver con la ejecución misma. Importante reconocer, ya habían esquemas de coordinación en leyes anteriores. El mismo comité ad honorem ya existía para que coordine el control interno con el control externo. El tema también tiene que ver conjuntamente cómo desde el liderazgo eso se pone a funcionar. Y eso tiene que ver con lo que decía ahorita de las habilidades blandas. Su capacidad comunicacional, su empatía, hacer trabajo en equipo, de poder realmente mitigar conflictos, ¿no? Todo eso es importante y quizás más importante que lo que tiene que ver con simplemente el contenido de una hoja de vida. Bien, el diputado Zorrilla, Ferreiras e Idenio. Buenos días, Cesario Radamés Guillermo Veloz, bienvenido a esta Cámara de Diputados. Gracias. Mire, escucho y extraordinaria participación. Mi pregunta va en la siguiente forma. Basado en la ley 1824, una ley nueva de Cámara de Cuentas, si usted es seleccionado como miembro titular de la Cámara de Cuentas, en su primer año como base
para los otros tres, como cuando se construye una casa, primero hay que tener una base, hacer una zapata y comenzar a elevar la edificación. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál sería su visión, sus resultados y cómo resolver las situaciones internas dentro del Pleno de Cámara de Cuentas que se puedan generar a través de las discusiones complejas que se generan en dicho órgano? Sí, muchas gracias. Otra pregunta muy importante también. Lo primero es reconocer que la parte que tiene que ver con la identificación de los miembros del Pleno, el reclutamiento, es importantísimo. Si no se llenan ciertas expectativas ahí, incluso en lo que tiene que ver con su comportamiento, su capacidad de hacer consenso, etcétera, ya entonces resulta muy difícil. Ahora, una vez allá, nos enfocaríamos en gerenciar la Cámara para que cumpla su cometido. Y en ese sentido hay que reconocer que todo lo que pase a nivel del Pleno de miembros se refleja no solamente a nivel de toda la institución, sino de todo el sistema en su conjunto. Por tanto, hay lo que se denomina el marco de medición del desempeño, que ya está definido por la propia INTOSAI y que permite evaluar una serie de renglones del desempeño de una entidad fiscalizadora superior, como lo es la Cámara de Cuentas. Entonces, la parte que tiene que ver con los miembros del Pleno, hay actuaciones que se dan en cuanto a cómo lograr esa integración, siempre en el marco de la legalidad, y luego entonces que nos aboquemos no solamente al cumplimiento de la ley, sino a lograr ese valor público del que hacía referencia inicialmente. Y entonces la estrategia es necesaria definirla al inicio del primer año. Eso también hay un marco de definición de estrategia que es diferente a una entidad del sector público, porque aquí estamos en un Estado y hay que reconocer que hasta los cambios en el Estado deben de ser gerenciados, porque quizás con muy buena voluntad usted pudiera ocasionar un daño mayor. Y entonces, a partir de ahí, que cada una de las áreas sustantivas y de apoyo pueda también tener sus planes operativos y nosotros acercar a la sociedad de forma abierta, que ellos puedan ver cuáles son las ejecutorias que vamos a llevar a lo interno de la Cámara de Cuentas. Muchas gracias, señor Cesario. Lamentablemente el tiempo terminó y quedaban 5 preguntas. Me la pueden mandar, yo se la mando por escrito. Bien, ya sabe. Bueno. Las especialidades. Ah, ya, bueno, sí. Sí, bueno. Ahí le puse nuestro email. Gracias. Y pueden mandarle. Nuestra comisión evaluará su expediente. Continuamos con el señor Cesario Guillermo. Un par de comentarios internacionales antes de concluir, que son necesarios. Primero, hablar de que el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ha sido sentenciado por corrupción. El Tribunal de Casación de Francia, que es el Supremo actuando a nivel penal, ratificó la condena de 3 años de prisión que se le impuso en el año 2021 al expresidente francés Nicolas Sarkozy, que cumplió el periodo 2007-2012 por corrupción y tráfico de influencias. Es el primer caso que se da en la democracia francesa de un presidente condenado por corrupción. Él cumplirá solo 1 año, pero tendrá que portar un grillete electrónico en ese primer año. No va a prisión por razones muy obvias. Es un exmandatario que de todas maneras necesita algún tipo de consideración, pero la justicia también tiene que ser aplicada. Y en este caso se le ha sentenciado a cumplir 1 año de prisión domiciliaria portando un grillete electrónico. Él recurrió la decisión del Tribunal de Casación, que es el Supremo, pero la pena le obliga a llevar un brazalete electrónico durante 1 año
pero no está obligado a entrar en prisión los otros 2 años restantes. Sarkozy evidentemente cumplirá la sanción pronunciada y que ya es firme, comentó su abogado, Patrice Spinozzi, en declaraciones que dio a los medios de comunicación. Él recurrirá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las próximas semanas, como ahora tiene derecho a hacerlo para obtener la garantía de los derechos que los jueces franceses le han negado, ha dicho su representante. Mientras tanto, Francia ha dado un ejemplo, la justicia francesa ha dado un ejemplo a la comunidad europea y al resto del mundo en términos de su determinación de luchar contra la corrupción. Y este presidente Nicolás Sarkozy fue acusado porque instaló un sistema de llamadas de escucha para llamadas telefónicas de la oposición y hasta de figuras de su gobierno. Entonces, ese es un tema que, parecido al Watergate de Richard Nixon, tiene unas implicaciones políticas. Sarkozy todavía es un político influyente en Francia, a pesar de que hace 12 años salió del cargo, pero su figura se ha deteriorado precisamente por ese proceso de acusación de corrupción. Vamos a la pausa. Vamos a cerrar el programa hablando de Haití. La situación se ha tornado mucho más sangrienta de lo que uno se ha podido imaginar o se iba a imaginar cuando se aprobó la llegada a Puerto Príncipe de un contingente de pacificación internacional encabezado por Kenia. Barbicui, así se llama un jefe de la banda más importante de Haití, quemó un hospital el pasado lunes. Le mataron a él su principal ayudante, su asistente. Lo mataron las tropas extranjeras que están en Haití, que están actuando junto con la policía de Haití. El nuevo primer ministro de Haití ha dicho que hay que acabar con las bandas y ese es el trabajo que están haciendo. Las bandas están luchando contra esa decisión y la cosa está muy sangrienta. La semana pasada eliminaron de una forma dramática e inhumana, inescrupulosa, sangrienta, a más de 180 personas, la mayoría ancianos. Lo degollaron, lo mataron de forma salvaje, escandalosa, inhumana. Y todo eso está trazando un perfil de un Haití colapsado, irrecuperable. Todos los esfuerzos internacionales que se están llevando a cabo aparentemente se han frenado. Mientras tanto, Haití designó un embajador nuevo en la República Dominicana, el señor Wuldi Edson Luidor, quien es un hombre con una formación muy interesante, pues es filólogo, y este señor tiene una especialización en derecho migratorio y ha escrito libros y artículos sobre el tema de migración y la vinculación entre Haití y la República Dominicana. Nos queda solo observar, seguir observando la situación haitiana, resguardarnos, el gobierno mantener las fronteras cerradas y pedir al Altísimo que la calma, la paz en esta época de Navidad llegue a Haití como nosotros deseamos vivir en paz en la República Dominicana. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, en la prensa de hoy, a través de Teleradio América.
y sus nuevos canales y en las redes sociales durante la semana. Feliz Navidad.